Bueno, buenas noches muchachos, vamos a hacer la presentación del taller 2, que es para entregar el 20 de octubre. Ya después del 20 de octubre llegará el taller 3, ¿cierto? De memoria interna. Después de eso llegará el taller 4, son 6, ¿sí? Y ojo que el cronograma dice que son 8, ¿sí? Son 8 capítulos, ¿sí? Pero yo lo resumí porque los dos primeras unidades. Bueno muchachos, para hacer este taller pues les va a tocar mucho de lectura del libro, ¿no? Porque hay temas aquí que muy detallados que yo no alcanzo a dar en clase. Entonces en los talleres ustedes los abordan. Entonces, primera pregunta. Una caché por mapeo asociativo consiste en 128 líneas divididas en 8 conjuntos. La memoria principal tiene 16K bloques de 128 palabras cada uno. Muestra el formato de las direcciones de memoria principal, o sea que es el S-R, que es la línea R y que es el W. Básicamente lo que estoy pidiendo ahí. ¿Vale? ¿Sí me entendieron este de acá, no? Es por el mapeo asociativo. En el libro, ustedes muchachos, les voy a explicar algo. Ustedes también pueden ayudarse. ¿Ustedes han visto los recursos del libro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, para los que no han visto voy a darles una mano, ¿sí? Para los que no han visto voy a darles una manito, ¿sí? Entonces, ustedes, la página del señor se llama William Stallings, ¿cierto? William Stallings, ¿lo ven acá? Este señor que ven aquí es el creador del libro. Ustedes lo ven de querer mucho, imagino, ¿sí? ¿No? Bueno muchachos, esta es la página de él, ¿cierto? Entonces se meten a este que dice, ya le digo, Computer Organization Architecture 10th Edition, esta vaina, ¿sí? Este es el último libro realmente. Ok, nomás llegamos hasta la edición 9 y pues en su mayor parte la edición 7. Entonces, aquí ¿qué dice muchachos? Recursos de estudiantes, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí, ya les digo, aquí dicen recomendados por capítulo. Entonces ahí se pueden apoyar. Bueno, aquí hay unos libros de apoyo. A ver. Esperen muchachos, calmados. Calmados. Bueno, mientras descarga eso. Y aquí ustedes ven unos enlaces por capítulo, ¿sí lo ven? Entonces aquí hay varias cosas que les pueden colaborar. Pero hay algo clave que esta es de, hay que buscarlo en la, déjenme ver, esta es de la séptima. Pueden buscar en la novena. Vamos a ver si en la novena. En la novena había algo. Esperen, yo veo algo. No. Creo que estaba en la séptima. Habían unos enlaces. Esta es de la octava. Déjenme ver algo. Ah, sí, vean, muchachos. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Ahí dice algunos problemas están solucionados o están explicados. ¿Sí lo ven acá? Entonces, yo no he colocado exactamente los mismos, pero pueden basarse. A mí no me gusta colocar exactamente hay unos que sí coloqué exactamente lo mismo, pero en la mayoría yo coloqué distintos. Entonces, aquí en la octava edición, muchachos, donde dicen recursos del estudiante, ustedes pueden ver aquí un conjunto de problemas con soluciones. Ahí se pueden guiar, ¿sí? Aquí se pueden guiar. Aquí hay algunos capítulos, capítulo 19 al 21 son Ores y Besos Parqui 2. Y aquí hay algunos enlaces que les pueden servir, muchachos. ¿Listo? Por capítulo. Esta página, ¿quién la provee? El autor, williamstallings.com. Y este pues el señor que se tomó la ardua trabaja de escribir este libro, ¿cierto? Si ustedes lo quieren conocer, ¿dónde está la foto de ese señor? Déjenme ver. Básicamente buscan en Google William Stallings y este es el creador del libro. ¿Listo? Vale, no sé si responde correos, ¿sí? Quizás no, ¿cierto? Entonces aquí en la página de él pueden encontrar los recursos. Recomiendo los de la octava edición que están más completos, ¿vale? Ahí se pueden colaborar. Bueno muchachos, terminado ese, digamos, vaina, entonces seguimos con la segunda pregunta. Considera un procesador de 16 bits. La memoria caché tiene 256 kilobytes de memoria. Suponga que la caché tiene una línea de 8 palabras de 16 bits.
Dibuje un diagrama mostrando la organización de la KC. ¿Dónde se asigna la dirección de memoria? U, D, E, F. Eso está en hexadecimal. ¿Listo? ¿Cómo lo transforman a binario, muchachos? De hexadecimal a binario. De a conjuntos de A4, ¿no? Entonces, esto lo transforman en 4 bits, 4 bits, 4 bits y 4 bits. ¿Listo? O sea, cogen esto, el F es 15. En 4 bits, ¿cuánto sería? 4 unos. Es 15, son 4 unos. El E es 14. Entonces sería 3 unos y un 0. El D, ¿qué sería? 13. Serían 2 unos, un 0 y un 1. ¿Y el 1 qué es? 3 ceros y un 1. Ahí sacan la dirección de memoria. En efecto, 4 por 4 tiene 16. ¿Vale? Bien. Considera una máquina con una memoria principal de 2 a la 8 bytes, direccionables por byte. Se utiliza un tamaño de bloque de 8 bytes. Esta máquina tiene una caché de 32 líneas por correspondencia directa. ¿Cómo se divide la dirección de memoria? O sea, estoy preguntando por el tag, la línea ahí, la palabra. ¿Cuál es la capacidad total de la memoria en kilobytes? De la memoria caché. ¿Listo? ¿Cuál es la capacidad de la memoria caché? Bien. Sigue. Considera el siguiente código. Tengo este for, ¿sí? En C++. De un ejemplo de localidad espacial del código en memoria. De un ejemplo de localidad temporal del código en memoria. Hay unas secciones temporales y hay unas secciones permanentes. ¿Cuál creen que es la permanente? En este código, muchachos. ¿Cuál es la que creen la permanente? ¿Cuál intuirían ustedes que es la información permanente en memoria? El array, ¿cierto? Pues es lo que queda. ¿Y cuál es la información temporal? El iterador. Sí, recuerden que cuando ustedes están haciendo un for, el iterador, ¿cierto? Y pues eso es temporal. Eso va avanzando y se borra. Pero ¿qué pasa con la información que queda en memoria? ¿Quién queda en memoria? El arreglo. Bien, este vale por 2. ¿Cierto? Para que lo hagan. Considera una memoria caché de tamaño de línea de 64 bytes. Suponga que en media un 30% de las líneas de caché son modificadas. Esta tienen que leer fuertemente la parte de los algoritmos de reemplazo. Una palabra consta de 8 bytes. Suponga una tasa de fallos del 3%. Calcule la cantidad de tráfico de memoria principal en términos de bytes por instrucción. Para políticas de escritura inmediata y post-escritura. Eso lo consultan en el libro. Las lecturas de memoria principal a caché se realizan de línea a línea. Para post-escritura puede escribirse una sola palabra de caché a memoria principal. Hay unos ejemplos en el libro, en la 7ª edición, que es la fácil que es la que está en biblioteca. Y hay muchos libros de la 7ª edición. No sé si han pedido el libro, ¿sí? 4 veces, pero está en reserva, desgraciadamente. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No, pues, entonces, muchachos, bien, seguimos por acá. Bien, y repita el mismo para una tasa de fallos del 5%. Eso hay un ejemplo del libro que les puede ayudar. Y ahí les ayuda a entender bien la parte de funciones de reemplazo. Y hay un simulador, muchachos, que está disponible en esta página, ¿cierto? Esta página tiene un simulador de caché, ¿sí? Esa la provee también William Stallings. Entonces, muchachos, en este simulador, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Entonces, en ese simulador, muchachos, pues básicamente ustedes meten los datos. Yo estoy pidiendo que sea un array de 20 por 20, de números. ¿Y qué son números? 20 números, 20 por 20 números. Usted mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo este. Los mete espaciados. ¿Este array de qué tamaño tiene? 3 por 6, ¿no? 3 filas, 6 columnas. Entonces aquí él me muestra la caché y muestra cómo esta información está quedando bajo un esquema asociativo. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que ustedes examinen esto contra la teoría de mapeo asociativo y de algoritmos de reemplazo. Este punto es de análisis. ¿Listo? ¿Sí me entienden? O sea, la idea es que analicen cómo se comportan los algoritmos, o sea, el mapeo asociativo y los algoritmos de reemplazo. ¿Sí me entienden allí lo que toca hacer en ese punto? ¿O no? ¿O no, muchachos? O
sea, tienen que hacer una simulación de unos datos, ¿sí? Que van a ser ingresados en memoria principal, en memoria caché. Recuerden, pues, de acuerdo a la teoría del mapeo asociativo, cómo se almacena la información en la memoria. Ustedes aquí pueden configurar el número de líneas y el número de conjuntos, ¿sí? Entonces ustedes contrastan esto contra la teoría. De nuevo, pueden referirse al libro, a la parte donde explican mapeo asociativo y algoritmos de reemplazo. Tienen que hacer una asociación. Ese punto es de análisis. ¿Listo? Ese punto es de análisis. Entonces, bien. Entonces, muchachos, ¿qué les toca hacer aquí? Les toca probar con 16 y 32 líneas, 8, 2 y 8 conjuntos y políticas de reemplazo fijo y aleatorio. Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? En total debe realizar 6 simulaciones. Muestra los resultados que observa con respecto al número de líneas, el número de conjuntos y la política de reemplazo. Lo que estoy pidiendo ahí es que haga un análisis. ¿Qué pasa cuando incremento los conjuntos? ¿Qué pasa cuando incremento el número de líneas? ¿Qué pasa cuando el algoritmo de reemplazo es aleatorio y qué pasa cuando es FIFO? Y ahí ya yo creo que esa parte de mapeo asociativo queda en nuestras mentes. ¿Listo? Con ese punto. Este también vale por 2. Suponga que un procesador tiene un tiempo de ciclo de memoria de 300 nanosegundos y una velocidad de procesador de una operación MPS microinstrucción por segundo, ¿sí? De media, cada instrucción necesita un ciclo de memoria de bus para captar la instrucción y otro para el operando involucrado. Calcula la utilización del bus por parte del procesador. Suponga que el procesador dispone de una caché de instrucciones con una tasa cierta asociada de 0.5. Determina el efecto que tiene sobre la utilización del bus. Y ese viene siendo el taller 1. ¿Tienen dudas sobre elaboración? No espero que entiendan los puntos inmediatamente. ¿Sobre lo que toca hacer? Pueden apoyarse en los recursos que les mostré. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Apenas son 7 puntos. ¿Listo? Apenas les puse 7 puntos. Tienen 20 días. Ah, no, tienen 11 días. ¿Listo? Entonces, muchachos, pónganse a trabajar. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado lo del síndrome del estudiante? ¿Yo los conté? ¿No le he contado lo del síndrome del estudiante? Que voy a explicarles y ustedes me van a decir si les pasa o no les pasa. Miren lo que es el síndrome del estudiante. De hecho, esa es la causante de que ustedes trasnochen. Realmente trasnochar es un mal innecesario. Les voy a mostrar por qué. Muchachos, entonces, miren lo que dice. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí, muchachos? Cuando se acerca, ¿eso será cierto? Bien, y lo que dice la teoría, miren lo que dice. Más específicamente, en los 2 primeros tercios del periodo asignado, para la entrega avanza un tercio del trabajo, y para el último tercio aceleran y finalmente hacen los 2 tercios restantes, o sea, el 66%. Esto sucede típicamente cuando el estudiante está preparando un examen, de ahí el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente los plazos, en efecto, dan lo mismo darles un día o darles 10 días. Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces les explico por qué. Faltan 11 días, 12 días, pongamos para hacer el cálculo fácil, 12 días contando hoy. Según esta teoría, ¿ustedes cuándo empezarían a hacer realmente el taller? En el último tercio, ¿cierto? En el último tercio son los 4 últimos días. ¿Estoy en lo cierto? ¿Aplica? ¿Aplica o no aplica? ¿Aplica o no aplica, muchachos? Más aún que ustedes son de tecnología y ustedes tienen una gran desventaja con respecto a los de ingeniería. Bueno, ustedes no cuentan ahí. Ustedes trabajan, la mayoría. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que ustedes disponen es fraccional, ¿sí? Son unos pequeños, y ustedes son los que querían de tener más claro esta parte, y ustedes son los que para finalizar exitosamente su tecnología, muchachos, ya que ustedes trabajan, ustedes pueden vagar, no les pasa gran cosa, ¿sí? Porque ustedes igual pues pueden coger un día entero. Todos de tecnología no pueden hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan, no me equivoco.
Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes cuentan con menos tiempo. Ustedes son los que más deberían preocuparse por este síndrome, ¿sí? Por el poco tiempo del que disponen. ¿No se han visto alcanzados en muchas cosas? ¿No creen que esto influye mucho? ¿El síndrome del estudiante? Se los presento, es el síndrome del estudiante. Sin embargo, sí, yo les recomendé un curso de aprendizaje. Es que yo les recomiendo algunos grupos y otros se me olvidan. Entonces, ¿qué consiste el síndrome del estudiante? Muchachos, he hecho una pausa para como vean, porque he visto resultados ya regulares. El síndrome del estudiante es una forma de ¿qué? De procrastinación. ¿Ustedes procrastinan mucho? ¿No pasa que ustedes están ahí haciendo el taller de Arc y de repente le escriben por el chat, hey, vamos a rankear en LOL y ustedes hacen caso? ¿O vamos a rankear en X juego? Yo ya me rendí con eso. Eso ya a estas alturas entra mucha gente desesperada, es mala idea. Ya realmente si no llegaron ahora, muchachos, es mejor dejar así, porque pueden terminar en una liga más baja de lo que andan, ¿sí? Ahorita está metiéndose mucha gente ya con... sí, hay muchas cuentas que están metiéndose para... Alguien está pagando para hacer eso. Ya me pasó en 2 ocasiones, entonces yo como que ya vemos ahí. Por ejemplo, muchachos, si un estudiante se dirige a un profesor para pedirle la prórroga, ¿cierto? ¿Qué sucede? Por lo general defenderá su solicitud. Mira lo que dice. En base a que necesitan más tiempo. Y yo he hecho la prueba cuando leí esto. Yo tenía un grupo de FLP, de fundamentos de lenguajes de... Buenas noches. Yo tenía un grupo de fundamentos de lenguajes de programación en Tuluá y un fundamento de lenguajes de programación aquí en Cali. Aquí en Cali había la entrega del proyecto para el mismo día para ambos. Pero yo decidí hacer un experimento con respecto a esto. Al de Tuluá apenas le di un día. Y a los de Cali les di una semana. ¿Cuáles creen que fueron los resultados? Los de Cali estaban llorando al final. ¿Sí? Los de Tuluá entregaron algo ahí, pues tampoco era, o sea, muchos grupos quedaron colgados. Pero en Cali los resultados fueron peores. Mismo grupo, o sea, grupo de estudiantes del mismo semestre, diferentes ciudades obviamente, pero el mismo curso. ¿Y qué quiere decir eso, muchachos? Que la prórroga entre más larga es peor. ¿Por qué? Porque aplica la ley del estudiante. De nuevo, usted no lo va a hacer inmediatamente. ¿Usted qué espera? A que se acerque otra vez el plazo y ahí lo vuelve a hacer. ¿Pero qué ha pasado? Usted ya se ha olvidado de que estaba haciendo antes y es peor, ¿sí? Lo hice el experimento y es peor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ustedes no tienen malas intenciones. Las intenciones son sinceras, en serio. Pero en realidad la mayoría de estudiantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo ves lo que dice ahí? O sea, en realidad tienen más tareas por el mismo efecto, ¿sí? Y dado que ustedes son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería se caracteriza por ser violenta en asignaciones, ¿sí? De hecho, yo creo que este de los cursos de que son menores preocupación, ¿o me equivoco? Ustedes tienen más preocupaciones que este curso, ¿sí? No, ya se van a dar cuenta con ese quiz de hoy, ¿sí? Al final, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa ahí? Al final, a menudo termina la misma situación que al principio, deseando tener más tiempo a medida que se acerca el plazo y sufren nuevos retrasos. A mí me pasaba mucho. Yo deseaba que existiera un mes entre noviembre y diciembre para curar eso. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacía uno? Uno trasnocha y le parece más duro, pero realmente no lo es. Hay estudiantes que realmente son muy organizados, los he visto, y no tienen que trasnochar casi. ¿Ustedes por qué no pueden hacer lo mismo? Ustedes me dicen que definitivamente no es posible aplicar, si ustedes fueran más organizados con su tiempo. Muchachos, y miren, y eso es un problema de aprendizaje también. Por más asignaciones que yo les coloque, por más quizzes que yo les coloque, con esto ustedes están fortaleciendo la memoria a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que muchos cursos prácticamente a ustedes les dio lo mismo verlos que no verlos, ¿sí? Y ahí es donde uno entra a discutir realmente qué es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? No solamente en este curso, ¿sí? Hay cursos que obviamente ustedes tienen que quedarles sí o sí, porque si no, no pueden avanzar conceptualmente. Por ejemplo, HIPPO. Si usted no sabe programar orientado a objetos después de HIPPO, ¿qué van a hacer luego?
Es un ejemplo. Pero por ejemplo hablemos de fundamentos de programación. El concepto de recursividad, ¿se acuerdan? Concepto de generacidad de funciones, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Más o menos. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes con eso están fortaleciendo la memoria a corto plazo. Y lo que necesitamos aquí es fortalecer la memoria a largo plazo. Obviamente que usted no va a recitar de memoria, sino que usted va a tener los elementos para poderlos usar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esta circunstancia no se favorecen la memoria a largo plazo. Entonces, por lo que el rendimiento será significativamente inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes al final no van a adquirir realmente las competencias que necesitan de un curso. Que pone que el diseño curricular de esto, cada curso cumple su función. Así parezca relleno, ¿sí? Ya, luego discutiremos lo de los rellenos, pero... ¿O ustedes todavía creen que hay materia rellena? Pues los de semestres superiores dicen que sí, ¿sí? No voy a mencionar nombres porque me pegan, pero sí. Entonces, muchachos, resulta que cada materia tiene su aporte, así sea pequeño. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué creen para combatir este síndrome del estudiante? ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué creen que deberían de hacer? Organizarse mejor, ¿cierto? Para esto, muchachos, yo creo que lo recomendé en este grupo, este curso de Coursera que se llama Aprendiendo a Aprender. Este cursito, ¿en qué consiste? Es gratis. Entonces, muchachos, este curso me parece que les sirve mucho a ustedes, porque es que esa respuesta del aprendizaje no es solo, digamos, o sea, esta respuesta del aprendizaje no se las puedo dar yo, la tienen que dar ustedes mismos. Lo que pasa es que en el colegio a ustedes les favorecen la memoria, más allá del análisis, ¿o me equivoco? Y eso quizás un enfoque, y solamente les enseñan el enfoque matemático espacial, que no todos somos fuertes en eso. Entonces, muchachos, en este curso les dan tips, no es muy largo, y miren que en este capítulo le ayudan a manejar ese tema de la procrastinación, que es el mayor efecto del síndrome del estudiante. ¿Sí? Este capítulo a mí me sirvió mucho. Logré salir de la violencia del posgrado gracias a eso, ¿sí? Porque es que, muchachos, trabajar y estudiar no es fácil. Yo en el pregrado solo estudié, pero cuando entré a la maestría, pues eso no se paga solo. Tocaba trabajar, aunque profesor, pero toca trabajar. Entonces, muchachos, este capítulo a mí me ayudó mucho. Sí, el de procrastinación. Yo procrastino, aunque aún procrastino, pero no es tanto como antes, ¿sí? Aunque también tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Porque si a usted no le gusta lo que está haciendo, pues es como cuando usted anda con una persona, que usted está andando con obligación con una persona. ¿Usted va a querer esa persona? ¿O no? ¿Qué están dando ustedes por obligación? ¿Cierto que no? Pasa lo mismo con los cursos, con las cosas. Yo no les pido quedarme en Arqui, es difícil. Esto es como un perrito feo, ¿sí? Yo sé. Pero bueno, es para, ojalá les aplique un poco el análisis sobre hardware. Y este último capítulo, pues habla mucho de cómo explotar su potencial. ¿Por qué, muchachos? Ustedes muchas veces, no sé si se sienten como, a veces como tontos. Yo me sentí muchas veces tonto en muchas materias en el pregrado. ¿No le ha pasado? Y es porque están estudiando de la forma inapropiada. O sea, usted ve hay compañeros que a mí me ha tocado ver que con solo estar en la clase ya, 5. Pero yo descubrí que mi forma es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios. Yo aprendo de esa forma, pero hay gente que tampoco aprende así. Entonces, muchachos, muchas veces las personas que tienen buenos promedios y buenas es porque han identificado cómo estudiar. O sea, ¿de qué forma estudian? Muchachos, realmente no importa si usted estudia 1 hora o 8 horas. Ustedes piensan que entre más tiempo invertido al estudio va a obtenerse mayor, y no es necesariamente eso, ¿sí? Muchas veces tiene que ver en la forma que ustedes estudian. Ejemplo, hay personas que los mapas mentales le funcionan espectacular. Hay personas que ver videos es mucho mejor que estar aquí. Hay personas que prefieren aprender, digamos, desde el libro. O sea, hay muchas formas, ¿sí? Entonces, muchachos, yo los invito a eso. Y este capítulo les ayuda como a identificar eso ustedes mismos, ¿sí?
quizás les ayude a mejorar un poco su promedio. No les prometo, ¿sí? También depende de la motivación que ustedes tengan, ¿no? Porque si a ustedes no les gusta esto, no hay nada que hacer, ¿sí? Pues yo creo que ustedes están aquí, a la mayoría les gusta o no, lo que están haciendo. Ahora, muchachos, muchos me han dicho, no, es que yo no me quiero ver como un desarrollador de software encerrado 8 horas en una empresa, triste mi vida delante de un computador. Eso me lo dijo un estudiante de Tuluá y yo le respondí que, véame aquí a mí, yo no estoy desarrollando software. No es necesario, o sea, la carrera nos ofrece muchos caminos, ¿sí? No necesariamente, muchachos, ustedes tienen que sentar 8 horas, hay muchos caminos, muchísimos, ya depende de ustedes. Entonces, muchachos, este es el síndrome del estudiante, ¿sí? Entonces se los presento. No sé, ahí les dejo de reflexión eso, ¿listo? ¿Vale, muchachos? Entonces, quizás uno de los problemas que ustedes tienen es la procrastinación y cómo están aprendiendo. Y de nuevo, eso de sentirse como torpe o tonto en un curso, eso nos pasa a muchos. Me pasó muchas veces, ¿sí? Y es porque uno no identifica su forma de aprendizaje. ¿Por qué, muchachos? Porque el problema viene desde el colegio. En el colegio deberían de enseñarle a uno es cómo aprovechar su propio potencial para aprender, ¿sí? No todos aprendemos igual. ¿Pero qué pasa en el colegio? ¿A todos nos coloca la misma receta o me equivoco? O sea, todos somos iguales. Y todos somos iguales, entonces todos aprenden de la misma forma. Y eso no es así. Todos aprendemos de formas distintas, ¿sí? Y en el colegio debería de abrirse el espacio para pedagógicamente ayudar a cada estudiante a fortalecer sus propias habilidades. Por ejemplo, aquí hay estudiantes que yo sé que, por ejemplo, artísticamente nos deja atrás a todos. Yo, por ejemplo, mis dibujos son palitos y cositas, pero hay estudiantes que son capaces de hacer dibujos muy bonitos. O sea, explotar las propias capacidades de uno. Entonces, bueno, muchachos, terminado el discurso, entonces, pues, ¿qué creen que sigue? No, clase. No, Sócrates para la próxima clase. ¿Listo? Ah, ¿sí? Ah, bueno. Como quieran, igual tengo... ¿Qué buena memoria tienen? Vamos a ver si tengo algo acá. Vamos a repetir el quiz dentro de hace 8 días rápidamente. Vamos a ver si cómo tienen los conceptos. Entonces, muchachos, ya saben cómo es, ¿no? Esa red del 2026 está funcionando genial. Estoy pegado a ella. Dígame. Yo les di la contraseña en la clase pasada. Bueno, muchachos, a ver, rápidamente, dada la siguiente memoria, ¿cuál es la capacidad? ¿Listo? Entonces díganme cuál es la capacidad. Les doy hasta las 7:20, ¿vale? Porque hay gente que se va a las 8. ¿Listo? Iniciemos con esta. Vamos a ver qué capacidad tiene memoria. Bueno, vamos a revisar las respuestas de los estudiantes. En efecto es 64K. ¿Por qué? Porque tenemos 8 bits de datos, que sería un byte, ¿cierto? Y tenemos 2 a la 16. 2 a la 16 da 65.536, que es 64 kilobytes. Esa estuvo fácil. Miremos la siguiente. Esperen. No, muchachos. Bueno, esto ya se lo saben. Muchachos, ¿de qué depende la velocidad de transferencia en la memoria? Entonces, manos a la obra, muchachos. ¿De qué depende? Entonces paso a revisar. Vamos a ver qué dijo esta primera persona. De la capacidad de bus de datos, depende del tamaño y la ubicación lejanía con respecto al procesador. Bueno, parcialmente correctas. Entonces, muchachos, nos devolvemos a lo que es esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el acceso a la memoria? Pues depende de estos siguientes factores. El tiempo de acceso, que es la latencia. O sea, tiene que ver en qué tanto se demora en escribir o en leer, desde el momento en que recibe la instrucción, o sea, la dirección y la orden de leer o escribir. Depende del tiempo de ciclo de memoria. Eso ya depende internamente de los refrescos. Y la tasa de transferencia, o sea, cuántos bits se pueden transferir por segundo. De eso depende, muchachos. ¿Listo? Eso igual, bueno.
Seguimos por acá. Entonces, muchachos, miren la siguiente pregunta. No, muchachos, y lo peor es que aquí no hay transfer. A ver, ¿cuál es la diferencia entre direccionamiento físico y virtual de la memoria? Esto es físico y virtual de la memoria. ¿Cómo varía su diseño? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver si se acuerdan, muchachos. Muchachos, cuéntenme ustedes cuál es la diferencia entre direccionamiento lógico y virtual y físico de la memoria. La ubicación, ¿cierto? Tiene que ver con la ubicación. Cuando son direcciones lógicas, las direcciones lógicas las maneja el procesador, ¿cierto? El procesador envía una dirección lógica o una dirección virtual, lo mismo, y esta la recibe la memoria caché, ¿cierto? ¿Qué hace la memoria? ¿Qué hace el administrador de memoria, MMU? Transforma direcciones lógicas en direcciones físicas. ¿Qué pasa con ese tipo de direccionamiento? Es más rápido porque no tiene que pasar por un intermediario que el MMU, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa después del MMU? MMU transforma lógico a direcciones físicas, básicamente. Bien, muchachos, vamos a ver qué responde esta persona. ¿Es correcto? Correcto. Bien, muchachos, hagamos esta última antes de empezar. ¿Cuál es el formato que maneja en una dirección de memoria caché que maneje? ¿Qué tamaño tiene la caché? Identificador de palabra, 4 bits, que es un bloque de 16 bytes. Tamaño de la dirección en memoria, 32 bits. Tamaño de la etiqueta, 10 bits. Ese es inmediato. ¿Cuál es el formato de la dirección? ¿Qué tamaño tiene el tag allí? 10. ¿Cuál es el tamaño de la palabra? 16 bytes, entonces son 4 bits. ¿Cuántos bits nos quedan faltando? Nos quedaría faltando 10, 32 menos 18, ¿cierto? 18, entonces la memoria caché tiene 2 a la 18 líneas, ¿sí? Cada una con 16 bytes, ¿sí? Bien, miremos este último, ¿sí? Ya que la actividad no la podemos hacer bien. Voy a ver cómo soluciono esto, muchachos, aunque está complejo. Suponga una memoria de 64 megas, tiene 26 bits por dirección. Una memoria caché de 512 kilobytes, o sea 18 líneas de dirección en tamaño palabra, es de 8 bytes. ¿Cuántos bloques hay en memoria, muchachos? Entonces, inténtenlo allí, les doy unos minutos. Entonces, muchachos, ¿cuánto necesitamos para representar 8 bytes? Necesitamos 3 bits. ¿Cierto? Entonces, entonces sería 26 menos 3, daría 2 a la 23 número de bloques que hay en memoria. ¿Cuál es el tamaño de S? S es 23, ya está cantado. W, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale el tag? Necesitamos averiguar R. ¿Cuánto vale R? Entonces, R me dice que son 18 líneas de dirección, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 512? Sería 18, pero ¿cuánto es el tamaño de la palabra? 3. 15, ¿cierto? R sería 15. Entonces, ¿cuánto es S menos R? S 26 menos 3. 23. 23 menos 15 da. 23 menos 15 da. No más. ¿8? Da 8. Entonces, el tamaño de tag es 8, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño del bloque? Muchachos, 8 bytes. Nada más que discutir ahí. ¿Ah? 2 a la 18, ¿cuánto da? Déjenme ver. Déjenme ver allí. 2 a la 18, ¿cierto? Pero esto es por 8 bytes. Sería por 8. Esperen a ver. Ay, no. No, muchachos. Esto está para suicidarse. Dígame. No, da en bits. No, todo eso da en bits, muchachos. Lo que tenemos que mirar es el tamaño de la palabra. Lo que tenemos que mirar ahí es el tamaño de la palabra. Sería 2, ¿cierto? Esperen, miremos bien. Si no hay un error de mi parte ahí.
Aunque esto lo revisé. Déjenme ver. ¿Dónde está mi calculadora? Miren muchachos. 2 a la 18 son 252 kilobytes, ¿cierto? Ah, sí, tenés razón. Diga. Sí, pero no, en este caso sí, manejamos en bytes. Sí, pero tengo en cuenta que es el tamaño de la palabra. Cuando estoy dando 512 kilobytes, estoy dándote la capacidad de la memoria. Entonces tienes que mirar cuánto cabe en cada posición. O sea, cada posición de la caché guarda 8 bytes. 2 a la R más W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 512? 512 por 1024 por 1024. Le sacamos el logaritmo a esto en base 2. Logaritmo de ANS, esperen un segundo. Digo logaritmo en base 2. Da 29. Esperen, yo veo 2 a la 29. No, solo me da 500 megas. 2 a la 19. Me da 512 kilobytes. Me equivoqué. Aquí son 19. ¿Ya me siguen? Aquí son 19. O sea, muchachos, aquí hay un error. ¿Me siguen por qué hay 19? Porque son 512 kilobytes. 2 a la 18 da 256. Ya es un error. Entonces aquí son 19. ¿Listo? Entonces, ¿qué corregimos? ¿Este 256 o este con 19? Con 19, listo. Entonces, ¿me entienden por qué aquí es 19, no? Porque 2 a la 19, ¿cuánto da? 512, ¿cierto? ¿Y el tamaño de palabra utilizado es? 8 bytes. Ahora sí, ¿cuál es el tamaño del bloque? Entonces, ¿cuántas líneas tiene la memoria caché? Que es el R, sería 19 menos 3. Y aquí el tag vale 11, ¿sí? Porque le sumamos una más. 10. Pero como esto ya es 19, 19 menos 3, ¿cuánto da? No, R más W igual a 19. ¿Cómo? Por eso, 23 menos 16, ¿cuánto da? 23 menos 16. Ah, no, 9, perdón, 9. Porque, muchachos, de nuevo, 26 menos 3, ¿cuánto nos da? 23. Ahora, 19 menos el tamaño de la palabra. 19 menos 3. 16. Ahora bien, muchachos, 26 menos 16, perdón, 23 menos 16, ¿cuánto da? 7. Entonces, ese es el tamaño del tag. ¿Sí ya? O sea, había un pequeño error de mi parte porque era 19. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces pues, no siendo... La última, entonces, el tamaño de la línea sería 2 a la R. 2 a la R, correcto. La arribita es, cuando me dicen cuál es el tamaño del bloque, se refiere a ese, ¿no? El tamaño del bloque, ¿no? O sea, sería ese. 2 a la S sería... No, 2 a la S es el número de bloques. No, ese sería el tamaño del bloque. Ah, sí. Sí, va antes, sí. Esperen, yo miro, antes de que nos enredemos. Es que es 2 a la W. Esperen, yo miro. Es 2 a la W, estoy bien. Sí, es que es el tamaño del bloque que se guarda en la memoria caché. La memoria caché guarda por bloques en cada línea. Es 2 a la W, son 8 bytes. Es el mismo tamaño de palabra. ¿Ah? Es lo mismo. Número de bloque es 2 a la S. Y el número y el tamaño del bloque es 2 a la W.
Pues ahí no dice, pero yo se los cuento, muchachos. Pónganle lógica a eso. Si nosotros tenemos 2S más W como el total, número de unidades direccionables, ¿cuál es el tamaño del bloque? Si sabemos que hay 2 a la S bloques, ¿cuánto es 2 a la S por 2 a la W? 2 por S más W. ¿Listo? Es por esa razón. Porque tenemos en total, ¿cuántas unidades direccionables? 2 por 2 a la S más W bytes. ¿Y cuál es el tamaño de la palabra? W. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuánto es el número de bloques que tenemos en memoria? 2 a la S. Totalmente todo el número de bloques da la capacidad de memoria. 2 a la S, cada uno tiene 2 a la W. Entonces 2 a la S por 2 a la W es igual a 2 a la S más W. Para la palabra. Sí. Por eso, el tamaño de la palabra. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? El S es el número, el número de bloques que hay. 2 a la S es el número de bloques. Usted parte la memoria en bloques. ¿Sí? 2 a la S es el número de bloques. Sí. El S solo es el número de bits para representar los bloques. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá. Muchachos, es lo que ustedes ven acá. El tamaño del bloque. ¿Sí? ¿Cuántos bloques hay en memoria? 2 a la S. Porque ustedes la memoria la parten en 2 a la S bloques. La memoria en total capacidad tiene 2 a la S más W. Cada bloque tiene 2 a la W bytes. O sea, cada dirección de memoria tiene un byte. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Cada dirección de memoria tiene un byte, ¿cierto? Y vamos a guardar de a 8 bytes. ¿Cuál es el tamaño del bloque? 2 a la W. ¿Y cuántos bytes necesitamos para representar 8 bytes? 3, ¿cierto? Para numerarlos desde el bloque 0 hasta el bloque 7, ¿sí? Entonces, esos 8 bloques son los que pasamos esos 8 bytes son los que pasamos a memoria caché. Recuerden que la comunicación entre memoria principal y memoria caché es por bloques, ¿sí? O sea, uno pasas un bloque, como yo les expliqué acá, que pasábamos de la dirección 00 hasta la 11, eso es un bloque, ¿sí? Entonces, como tenemos 8 bytes de bloques en el ejemplo, entonces necesitamos 3 bits para numerarlos. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿cuántos bloques hay en memoria? 2 a la S. Cada uno con 2 a la W. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya mejor? Es como si muchachos, es como si ustedes tuvieran 16 canicas. ¿Sí? De esas 16 canicas ustedes las agrupan de a 4, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplito con canicas. A ver si me entienden esa parte. Ya para ya estar tranquilo con esto. Entonces, muchachos, imaginen. Una preguntita. Entonces, cuando yo digo tamaño del bloque, que es 2 a la W, ¿puedo decir que también es el tamaño de la palabra? ¿Tamaño del bloque es lo mismo que tamaño de la palabra? Pues la palabra de la memoria, es que hay dos tipos, o sea, El bloque de acá y de acá. es que cada uno tiene su diferente tamaño. La palabra, el tamaño de la palabra en la memoria principal suele ser de 1 byte. El tamaño de la palabra en una memoria caché es distinto, puede ser 1 byte, puede ser 8 bytes, ¿sí me sigue? Entonces estamos tratando de mapear ese tamaño de palabra de acá a el tamaño del bloque de acá o el número de palabras que utiliza acá. Entonces, muchachos, miren acá. Ustedes hagan de cuenta que su memoria principal, muchachos, ustedes hagan de cuenta que su memoria principal tiene 16 canicas, ¿estamos de acuerdo? Usted tiene 16 canicas. ¿Vale? Entonces, muchachos, en potencia de 2, ¿cuántas direcciones necesito para direccionar estas 16 canicas en potencia de 2? 2 a la 4, ¿estamos de acuerdo? Supongan, muchachos, que ustedes tienen una caja, ¿cierto? Que le caben de a 4 canicas a la vez, que es la memoria caché. Entonces, esto se nos va a partir en conjuntos de 4. ¿Cuántos bits necesito para direccionar para numerar las 4 canicas? Necesito 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, este viene siendo este viene siendo el total 4. Entonces, muchachos, ¿cuántos bloques existen en
¿Cuántos bloques puedo pasar de memoria principal? ¿Cuántos bloques tengo de canicas para pasar a la caja, que es la memoria caché? ¿Cuántos bloques tengo? 4. Que es lo mismo que tener 2 a la 4 menos 2. Este es S, ¿cierto? Y este es W. S menos W. ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, perdón, este viene siendo S más W. Entonces, muchachos, ¿cuánto vale S? En este caso 2, ¿cierto? S es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Tengo 2 a la S bloques en memoria. ¿Se cumple eso? Tengo 2 a la 2 bloques. ¿Cuántos bloques tengo en memoria? 4. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de esos bloques? De 4. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen que cada uno es de a 4? Entonces, ¿cómo sé la capacidad de memoria? 2 a la S por 2 a la W, que me da 2 a la S más W. ¿Cuánto es S? 2. ¿Cuánto es W? 2. ¿Qué es 2 a la 4? ¿Qué es las 16 canicas? Cuando ustedes están mapeando memoria principal a memoria caché, ustedes pasan son bloques, ¿sí? O el tamaño, es la palabra que utiliza la memoria caché. Creo que es la confusión entre las palabras. Una cosa es el tamaño de palabra que utiliza la memoria principal. Por lo general es 1 byte por dirección. ¿Estamos allí? Ahora, ¿cuál es el tamaño de la palabra o bloque en la memoria caché? Eso es lo que especifican allí, ¿sí? Cuando estamos mapeando de memoria principal a memoria caché. Por eso se llama mapeo directo, porque dividimos, y esto, cada uno de estos bloques, ¿dónde va? En una línea de la memoria caché. ¿Sí me siguen allí? ¿Ya mejor? Listo. Con las canicas creo que queda mejor. ¿Preguntas, muchachos? Ya no se me ocurre algo más sencillo que eso, muchachos, ya. Hasta ahí llego yo. Muchachos, ¿pregunta? ¿Sentimientos? ¿Preguntas? Muchachos, ¿cómo decirles esto? ¿Podrían acomodarse? Bien, muchachos, no, eso no puede. Entonces, yo lo corto. Entonces, muchachos, igual es muy fácil. Entonces, vamos a empezar lo que es memoria interna. Entonces, existen diferentes tipos de memoria. Tenemos memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Que es una memoria, la memoria RAM, ¿sí? ¿Qué quiere decir de acceso aleatorio? Yo puedo acceder a cualquier posición, básicamente a la posición que yo necesite. O sea, yo no tengo que saber en qué posición están y qué posición se leyó anteriormente. Son memorias que yo puedo acceder directamente. Es una memoria de lectura y escritura. Yo puedo escribir y leer sin ningún problema. ¿Es borrable? Sí, eléctricamente. Vamos a ver que existen dos implementaciones, una con transistores y otra con condensadores. Y ahora que nos toque ver esas fórmulas del refresco, entonces los quiero atentos para la próxima clase. Toca ver unas fórmulas de cómo funciona el refresco, ¿sí? Sí, tiene más detalles. Esta unidad es larga, ¿sí? Mecanismo de escritura, eléctricamente, y volatilidad, es volátil. ¿Por qué? Cuando usted apaga el computador, ¿qué pasa con la memoria? Se borra. Tenemos la memoria de solo lectura, que es la memoria ROM. Igual son de acceso aleatorio. Tenemos la ROM y la ROM programable. Borrado, no se puede borrar. Y mecanismo de escritura a través de máscaras de bytes, cosa que explicaré en su momento, ¿sí? Y es no volátil. La programable solo se puede programar una sola vez. O sea, la memoria de memoria solo escritura solo se escribe una vez, pero la programable se puede reescribir una sola vez más, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace para almacenar la información de forma permanente. En esa memoria ROM está almacenado el BIOS del computador. ¿Por qué se necesita el BIOS? Para el arranque, ¿sí? De esa se utiliza la memoria ROM. La memoria ROM suele ser un chip que está integrado a la CPU o bien es un chip aparte. En la mayoría de los casos es un chip aparte, ¿sí? Ustedes ven un chip cerca del procesador que es negrito que dice memoria ROM, ese es donde está almacenado el BIOS. Tenemos la memoria EPROM, ¿sí? Que es eléctricamente borrable. Tenemos una que es a través de luz ultravioleta, que veremos los mecanismos, dígame. Es que a veces cuando uno actualiza el computador, de vez en cuando, bueno, muy rara vez se puede actualizar la BIOS, ¿no? Realmente no. En la BIOS nunca se toca. Lo que haces es que existe otra memoria que es programable, ¿sí?
una EEPROM, y ahí es donde tú metes la actualización. Haga de cuenta cómo agregar unos archivos de más, ¿sí? Pero la BIOS inicial siempre va a permanecer. De hecho, uno puede hacer una reversión de BIOS para volver a la versión original, borrando esa EEPROM. Eso se puede hacer. Pero tú nunca puedes borrar la BIOS, ¿sí? Porque está en memoria ROM, o sea, eso es algo que es permanente. Las famosas actualizaciones consisten en otra memoria, que está aparte, que sí es eléctricamente programable, ¿sí? Pero es una memoria de muy baja capacidad, ¿sí? Alrededor de 256 a 512 kilobytes, ¿sí? No es mucho. Y ahí es donde se mete la famosa actualización, ¿sí? Hagan de cuenta como si usted está agregando un archivo de más y esa es la actualización, pero la memoria, no, la BIOS no se cambia, ¿sí? ¿Ya me entienden? O sea, usted por esa razón puede hacer una reversión. ¿Qué es una reversión? Uno puede volver a la versión original de la BIOS. A veces hay problemas de incompatibilidad y uno puede regresarse, ¿sí? Tenemos la eléctricamente borrable. ¿Cuál es la diferencia entre la borrable y la eléctricamente borrable? Que esta funciona con luz ultravioleta. En esta, muchachos, si este curso fuera práctico, tendríamos básicamente una unidad que se llama quemador de memorias. Y el quemador de memorias puede trabajar eléctricamente o con luz ultravioleta. Los quemadores se encuentran en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, pero pues en este curso no vamos a usarlos. Quizás en Arqui2, quizás, ¿sí? Depende de las circunstancias. Y estas son eléctricamente, también son no volátiles. Y tenemos la famosa flash, que es eléctricamente a nivel de bloque, o sea, es un bloque de bits, ¿sí? No vamos a borrar posición por posición, sino bloques. Ahora bien, muchachos, estas memorias tienen un número límite de escrituras y lecturas. ¿Ustedes tienen memorias flash muy antiguas que utilicen mucho? ¿Se desgastan? ¿No han pillado que empiezan a fallar? Porque las memorias flash, ¿cierto? No, son eléctricamente. No son condensadores. Ya luego lo vemos. Number of write. ¿Sí? Las memorias flash, muchachos, si ustedes lo ven, ¿cierto? Aquí esto no sirve. Write. Esto tiene alrededor, miren, alrededor de 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de ciclos de borrado. Cuando se supera esto, ya no se puede borrar la información. Y el sistema lo que hace es marcarlo como dañado, ¿sí? Las memorias flash tienen esa gran limitación, ¿sí? No pueden ser a base de condensadores porque los condensadores requieren un sistema de refresco. Los condensadores se descargan, ¿sí? Entonces, estas trabajan es con otro mecanismo que veremos más adelante. Entonces, esta unidad es larga, ¿sí? Imaginen, cuídense. Tienen que prestarle más atención a este curso, muchachos. ¿Ah? En la que viene. Es muy similar a este funcionamiento, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Igual también tienen la misma limitante. Los SSDs, sí. Los SSDs, tú solo deberías dejar el sistema operativo ahí, no más. No, por eso es un engaño comprar un computador con SSD únicamente. Son muy caros y la durabilidad no es tanta. Lo mejor es con híbrido. O sea, ¿cómo es el sistema híbrido? Tú tienes tu sistema operativo en el SSD, que también es... realmente el SSD se asemeja a una memoria, ¿sí? El mecanismo. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un límite de escrituras y escrituras, ¿sí? Entonces tú deberías dejar solo el sistema operativo ahí que se supone no se mueve, para que corra rápido. Los programas y los datos en un disco duro, ¿sí? Ese es el problema de los SSDs. O sea, los SSDs, muchachos, son de cuidado. A veces hay computadores que venden solo con SSD y son costosos, pero son una trampa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene su límite de duración, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los SSDs. Alrededor de 100.000 a 1.000.000 de escrituras. Pero siendo que el disco duro se mueva tanto, eso puede llegar a darse, ¿sí? Eso puede llegar a darse. Se marcan como dañados. Esos se van dañando paulatinamente. Por sectores, sí. Pero cuando ya se dañan los sectores de inicio o los sectores donde están ubicados las partitions, nada que hacer.
se tienen que separar o se tienen que hacer particiones, pero se sigue dañando. Los SSDs hay que tener cuidado, ¿sí? Los SSDs son una inversión de cuidado, ¿sí? Es cuando usted mete plata en algo bonito, pero que le exige. ¿Y cuál es la exigencia del SSD? Ve, yo te hago las cosas rápido, pero no me toques, básicamente, ¿sí? Entonces, muchachos, estos son los tipos de memoria que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? En esta unidad vamos a ver eso. Entonces, muchachos, la clase de hoy fue un poco, digamos, que ustedes peleando conmigo por el quiz, entonces ya no los molesto más. Dejamos hasta aquí por hoy, ¿cierto? Ya tenemos un lunes festivo. Esperemos a que llegue el siguiente festivo y negociamos la fecha de recuperación, ¿vale? Porque ustedes me dicen, necesitamos más tiempo, ¿cierto? Pero como el curso está ajustado por los lunes festivos, entonces ello implica, ya saben. ¿Qué implica? Pues... Y el problema, muchachos, es que no les puedo quitar temas, porque si llegan a Arqui 2 sin estos temas, pues... se harán ganado para muerte. Entonces, muchachos, me disculpo con los vegetarianos. Entonces, muchachos, nos veremos dentro de 15 días. ¿Sí? Ya espero dentro de 15 días no verles notas de nada. ¿Listo? Entonces estén pendientes del campus. Bueno, muchachos, feliz festivo. Que la pasen rico. ¿Listo? Bueno, hasta luego.